Axel Kicillof, hay mucho para charlar, definitivamente, de lo que está pasando. Jubilados. En un ratito vamos a mirar cómo observa el kirchnerismo lo que pasa con los jubilados, vamos a hablar de la economía en general. Pero es inevitable que lo primero que uno tiene que decir cuando enfrenta una cámara como esta noche es fuerte abrazo a todos los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Esta tarde se produjo una noticia oficial que no queríamos escuchar, que se presumía que había adelantado Elisa Carrió en su carácter de informada privilegiada, no sé cómo decirlo, del Gobierno Nacional. Me parece que ese es un detalle y creo que comienza una etapa distinta. Esta tarde el vocero de la Armada, el capitán Balbi, dijo que se terminaba el operativo. Usted sabe que cuando se pierde una nave, en términos internacionales, la normativa es Search and Rescue, que es buscar y rescatar. Hoy solamente se está buscando. No se intenta rescatar más porque se ha superado en el doble el tiempo con capacidad para el oxígeno, y el vocero de la Armada lo decía de esta forma. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16:20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Es decir, ya no se intenta más el rescate, sí buscarlo. ¿Dónde está el submarino? Dijo el capitán Balbi, no hay una ubicación precisa al respecto. Cualquier cosa que uno diga respecto de los familiares de los 44 tripulantes es absurdo, no tiene comparación al sentimiento por el que debe estar pasando en este momento cada una de las familias. Uno siente también que a la ausencia del familiar querido se suma como una vuelta más de dificultad, que es no tener objetiva y físicamente la presencia de aquel cuerpo de tu ser querido. Uno desea fervorosamente y agradece a las 4.000 personas, 3.200 marinos argentinos que están buscando al submarino ahora para solo tratar de dar la presencia física que comience con el consuelo de los familiares. De vuelta, un abrazo enorme a todos los familiares. Cuando comenzamos este programa, comenzábamos con analizarlo del submarino, decíamos que había dos situaciones, una situación urgente y una situación importante. Lo urgente era encontrar con vida a los submarinistas. Hoy, lamentablemente, se terminó esta primera etapa. Y decíamos que hay cosas importantes, que qué pasó, por qué zarpó el submarino, qué grado de responsabilidad tienen las autoridades navales, qué mirada política y qué responsabilidad política. Como lo urgente, lamentablemente, se desenlazó de la peor manera, y midiendo lo que uno va a decir, porque todavía el duelo y el dolor está con las 44 familias, sí hay que empezar a ver lo importante. ¿A dónde está el ministro de Defensa, Oscar Aguad? Digamos, yo sé que es medio, que alguien puede decir, está hablando el capitán Balbi. Yo voy a tratar de darte una explicación que para nosotros los que trabajamos esto es muy fácil. Cuando vos trabajás con las responsabilidades institucionales, vos sabés que hay un ministro, que hay un secretario de Estado, que tiene un vocero. A ver, el ministro Aranguren tiene un vocero que se llama Alejandro Bianchi, que era un compañero nuestro de trabajo en uno de los canales donde trabajamos. El ministro Duhovne tiene otro vocero que es Sebastián Tabacman. A nadie se le ocurre que si va a haber un aumento de las tarifas, el que lo anuncia es Alejandro Bianchi. En las cuestiones de responsabilidad central tiene que hablar Aranguren. A nadie se le ocurre que si va a haber una reforma impositiva, el que dé la explicación es Sebastián Tabacman, que es un periodista. Lo tiene que decir Duhovne. A nadie se le puede ocurrir que Oscar Aguad esté en silencio desde que comenzó todo esto. Primero se dijo, busquemos el submarino y busquemos con vida a cada uno de los tripulantes. Hoy, un vocero, un empleado, no alguien con responsabilidad institucional, no es el jefe de la Armada que por lo menos tuvo el acuerdo legislativo. No es un ministro que está designado por el presidente a quien han votado. Un vocero es un disparate monumental. Que el Estado que la política se haya corrido de esto. Vamos a decir, ¿qué hace que el submarino aparezca? No hace que el submarino aparezca. Pero cuando un funcionario asume la responsabilidad de poner la cara. La única comunicación que tuvimos de Oscar Aguad fue un tuit fallido de las 7 comunicaciones que supuestamente había emitido el ARA San Juan. Y después, bueno, es verdad que Oscar Aguad tiene como una larga y contundente carrera de torpezas en sus comunicaciones. Hay que acordarse cuando descubrió que había Internet en el 2016.
Y otra vez, y en este programa hicimos un largo editorial explicando quiénes eran los últimos 10 ministros de Defensa. Bueno, ya dijimos qué pasó en la historia. En la actualidad hay un ministro de Defensa sin expertise en defensa, un ministro que no habla y un ministro que, clausurada la tarea humanitaria de buscar a los submarinistas, sigue en silencio. Alguien me decía los otros días, un ministro no debe ser experto en la cartera que tiene. ¿Perdón? El presidente no debe ser el experto. Se rodea de secretarios de Estado que saben de la cuestión. ¿Cuál es la experiencia de Oscar Aguad en defensa? Interventor en Corrientes, diputado nacional, ministro de Comunicaciones, que derogó una ley por decreto. Yo la verdad que digo, terminó una primera fase de la búsqueda. No se busca más con vida. ¿No sería hora también de terminar, juntamente con esto en las responsabilidades políticas, y quizá el presidente de la Nación, nombrar a alguien que sepa de defensa? Porque ahora viene a explicar qué pasó. Si el presidente de la Nación no sabe, su ministro tiene que saber. Porque si no, seguimos una carrera infinita de ignorancias. Si no sabe el ministro, tendrá un subsecretario o un secretario de Estado. Y si no sabe, tendrá un asesor. Y si el asesor no sabe, tendrá... Digo, cuando uno, insisto, llega a la carrera política, no llega para ocupar un cargo. Sobre todo en un cargo como el de secretario de Estado. Llega para saber. Y es estruendosamente bochornoso el silencio del ministro Aguad. Hoy también, y no quiero extenderme para hablar con Axel Kicillof, hubo una gran conmoción en el fútbol, en la política, en el sindicalismo y en el mercado negro de los negocios espurios, que fue lo que ocurrió en Independiente. Casi hay cuestiones paradójicas, ¿no? Hoy la provincia, que tiene su ministro de Seguridad, que colabora en esta detención de Noray Nakis y 21 personas más. Bueno, Ritondo es vocal de Independiente. Ojalá que comience la depuración de algo que todos sabíamos. Florencia Arieto lo denunció en el 2012, lo que pasaba en Independiente. Y todos sabemos que Julio Grondona formaba parte de esta estructura que soportaba el apriete, los negocios espurios, el negocio del fútbol y la violencia que hoy vivimos. Lo voy a recibir a Axel Kicillof y charlamos con él de todo lo que está pasando. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces? Andás? ¿Todo bien? Bien. Por favor. Gracias. No hay modo corbata, ¿no? No. Menos ahora. Menos ahora. Ahora que me copia todo el gabinete, ¿no? Cuando yo no usaba corbata era un escándalo, pero se Bueno, puso. ¿arrancamos? Sí, adelante. Primero, reflexión de lo del submarino. Mirá, no, escuchaba con atención tu editorial. Yo creo que hoy, en este momento, por lo menos los que estamos en política, lo primero es expresar nuestro dolor y nuestro absoluto respeto por los familiares y porque tramiten esta situación tan, como vos decías, bochornosa en la comunicacional. Pero claro, la verdad es que uno se ve tentado a hacer comentarios. Yo particularmente esperaría una investigación, explicaciones, que den la cara a los responsables, los ministros, etcétera. Pero bueno, hoy creo que es el recogimiento por la noticia tremenda y apoyar a los familiares, que son siempre, y en este gobierno especialmente, ¿no? Hemos visto situaciones donde los familiares fueron hostigados incluso. Así que hoy hay que darle respaldo. Y que digan lo que digan, porque ellos sí tienen derecho a hablar de cómo fueron tratados, de lo que entienden. Y después, bueno, obviamente nosotros esperando explicaciones. Sí, yo creo que los familiares pueden decir cualquier cosa y sí, hay que escucharlo, con especial silencio. Sí, con todo el respeto. Totalmente. Empecemos a hablar un poco del otro y antes de hablar de cuestiones económicas de todos los días. Me gustaría hablar sobre el tema jubilados, esta reforma que tiene media sanción, hablar del tema impositivo, Pero, ¿qué quedó del kirchnerismo? Mirá, acá están todas las carpetas. Caramba. ¿Qué quedó del kirchnerismo? Mira, la verdad que bueno, todo el mundo sabe, no es noticia, la última elección la ganó Macri, la presidencial, por muy escasa diferencia, después de 12 años y medio de gobierno, por un punto en el balotaje, perdió en la primera vuelta. Y bueno, ahí ya empezaron a hablar, como tantas veces cuando éramos gobierno también, del fin del kirchnerismo, la muerte del kirchnerismo. Fuimos a una elección hace poco tiempo, donde teóricamente, yo coincido con esto de que peronismo, kirchnerismo, son todas expresiones que bueno, que hay que precisar. Yo lo que te diría es, vamos a las cuestiones concretas. Cristina Kirchner, candidata a senadora, que asumió ayer. Sacó 3,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires contra la gobernadora Vidal, el presidente Macri, porque había un candidato pero no lo usaba mucho, que es Esteban Bullrich.
Así que bueno, todo el dispositivo del gobierno para vencer a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y fue por escasa diferencia también. Pero coincido con vos que estamos en un proceso de reacomodamiento de la oposición. Yo entiendo que acá hay un tema, que es que este gobierno necesita una oposición, como todo gobierno necesita una oposición. Nosotros la tuvimos, descarnada en la política, no nos votaron ninguna ley, todos los que nos piden gobernabilidad, ninguna ley nos acompañaron, ninguna. Y un periodismo que en sectores muy importantes del segmento privado, lo mayoritario, era anti-kirchnerista, sobre todo en el tramo final del gobierno, y a mí me tocó como ministro. Desde el día que entré al ministerio me recibieron con notas de operación, en contra, y bueno, cada cosa que uno decía. O sea que conocemos lo que es tener una oposición. Yo creo que este gobierno, en el sistema de medios, bueno, se han callado muchísimas voces. Han desaparecido muchísimas voces y está en una crisis todo el sistema de comunicación y televisivo, periodístico. Hay muchos compañeros tuyos despedidos, hay programas que cierran, hay medios que cierran, cierra DIN, que no es un medio kirchnerista, cierra radio, bueno, varias, ¿no? Rivadavia, etcétera. O sea que está en una crisis el sector, que para mí tiene que ver con la política del Estado, con una política de Estado, pero lo que este gobierno necesita es una oposición clara, porque hay vastos sectores, te doy el caso de los 3,5 millones de votos de la provincia de Buenos Aires, que no están de acuerdo. Después hay otros que votaron otras oposiciones, porque votar al gobierno es fácil, se llama Cambiemos, estaba en todo el país. Ahora, si vos votás una oposición, sea Massa en su momento, que sea Randazzo, o sea, es porque querés oponerte al gobierno. Pero ahí hay otro cortocircuito. Muchos de los que se presentan como oposición después han acompañado en muchísimas de las medidas, lo vimos ayer también, al gobierno. Yo creo que este gobierno necesita una oposición fuerte, que es sano democráticamente, y yo afiliación muy clara con todo el proceso de los últimos 12 años y medio. Yo en este programa me he propuesto escuchar mucho más de lo que preguntar, pero no quiero dejar de decirlo solo for the records, como dicen los americanos. Efectivamente, el gobierno puso todo en la campaña de María Eugenia Vidal, como Cristina puso todo en la campaña de Scioli o en sus reelecciones. No lo estoy criticando. No, pero digo... Lo reseño nada más. Total, y lo otro respecto de la pérdida de las fuentes de trabajo, que a mí sí me preocupa. ¿Del periodismo? Sí, claro. Sí, claro. Yo me quedé sin trabajo en un momento en un medio que después fue muy cercano al kirchnerismo, que es C5, Eliashev fue echado de Nacional. Lo digo solo para que lo puntualicemos. Vuelvo a la pregunta. No, pero ahora hay miles y miles. No es lo mismo. Y había... no es lo mismo. Estoy diciendo... Las injusticias, digo... No estoy hablando de los casos individuales. Lo que estoy hablando es de una crisis del sector que tiene que ver con la economía del sector. Absolutamente real. No es un caso, digamos... Sí, pero vos lo pusiste en una sintonía que, bueno, que evidentemente son las cosas que tenemos que charlar. Lo que yo te digo concretamente es que si uno agarra el control remoto y busca medios opositores al gobierno, si cuando nosotros éramos gobierno buscaba medios opositores, yo lo hacía a la noche, llegaba del ministerio a laburar, prendía la tele, el cable, pim, oposición, y un espacio oficialista, digamos, oficialista en el sentido, yo diría, no, pero para simplificar, ahora uno escucha oficialismo, y algún medio que era opositor, bueno, callando voces, sacando a periodistas. Es muy distinto, digamos, antes era 90-10, ahora es 100-0, más o menos. Pongámoslo... Pero está la crisis del periodismo. Sin la menor duda. Pero digo, Cristina se suponía que tenía la opción de unificar el peronismo. Abrió otro partido que es Unidad Ciudadana. Digo, ¿terminó el kirchnerismo? No, bueno, te lo demuestra... muchísimas cosas. Mira, yo hoy lo oí a Peña. No sé si habló ayer o habló hoy, y no es cierto que lo oía, lo leí. Y dijo, lo de ayer fue un acto kirchnerista. ¿Lo escuchaste? Lo del acto de frente al Congreso. Había 300.000 personas en la calle movilizadas, 3 de la tarde. O sea que eso expresa un montón de gente más que no pudo ir, no quiso ir. O sea que, si tiene razón Peña, el kirchnerismo es más o menos tan grande como la población china. Si le metimos 300.000 personas, el kirchnerismo. Yo creo que, en ese sentido... el gobierno ha usado el kirchnerismo para decir que desaparece, pero después todo lo que se le opone, que es mucho, es kirchnerista. Empezando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando le dice que Milagros Sala no está bien presa, pasando por todo lo que no esté a favor del gobierno, y lo ha intentado, incluso en un momento, ahora, bueno, también, esta idea de crear el enemigo interno con los mapuches, que se cae de Maduro, vos lo debes comprender, no hay una guerrilla mapuche en la Argentina, no la hubo todos estos años, no la hay ahora. Lo escuchaba
ayer creo al obispo de Bariloche diciendo la rama es un invento del gobierno. No existe esto acá y viven ahí en la zona. O sea que el gobierno le gusta crear enemigos fuertes, pero después decir que son débiles o encontrarle, en vez de armas, 3 navajas de afeitar y un rastrillo. Entonces yo creo que indudablemente este gobierno necesita una oposición, es sano que haya una oposición y está haciendo cosas que perjudican muy fuerte a muchos sectores. Hablemos un poco de... Entonces yo, sinceramente, me parece que no, que la dirigente más votada de la oposición en la última elección fue no el kirchnerismo, que sería algo que habría que reconstruir quién es, cómo es, sino Cristina Fernández de Kirchner. Solita su alma de alguna manera, porque vos sabés que comparando, salió el otro día la comparación de los recursos que usó el oficialismo contra los que usamos en nuestra campaña. Yo estuve caminando muchísimo en la provincia, no había cartelones, no había publicidad fuera del oficial, no había gobiernos bancando. Así que bueno, fue bastante heroica la campaña. Solita su alma por decisión propia. No, solita su alma quiero decir sin los recursos. Entre los candidatos, por ejemplo, porque decía, vos decías, tenía la posibilidad de unir al peronismo. La verdad que de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires estaban prácticamente todos, el 95% en la lista. Se fue del partido. No, pero el presidente del partido, Espinosa, candidato de Unidad Ciudadana, como presidente del partido. El peronismo, el partido peronista siempre formó parte de frentes, con Perón también, el Frejul y bueno, varios frentes electorales. Este era un frente electoral. El peronismo era el género y los otros la especie. Cristina quiso ser el género. Me parece que es una cuestión, mira, Frente para la Victoria no lleva peronismo en el nombre y en un momento se apostó a la transversalidad y que se unieron varias fuerzas. No, yo no lo veo así. Yo por lo menos lo que observo es que evidentemente el peronismo es un movimiento que tiene su complejidad, la ha tenido históricamente. No hay extranjero que no te diga, mi problema es que no te entiendo el peronismo, un uruguayo, un brasileño. O sea que es un fenómeno de bastante, además, dinamismo en sus transformaciones. Total. O sea que es difícil de agarrarlo y decir es esto. Para los gorilas, en ese sentido yo me siento peronista y bueno, para los gorilas... Es mucho más complicado. No sé, la tienen más clara, porque me parece que la tienen más clara, porque entre peronistas también, vos sos peronista, vos no sos peronista, está el peronómetro. Yo lo que digo es que Cristina, en la provincia de Buenos Aires, generó una magnífica unidad de muchísimas expresiones del peronismo, no todas, y además obtuvo un resultado contundentemente más alto que todos los demás que coqueteaban con eso. Vamos a ver un poco lo técnico, pero dijiste peronómetro y me encanta esa expresión. ¿En el peronómetro te sentís cerca de Pichetto? No, pero no. No, la verdad que no, porque escucho cosas que dice y él escucha cosas que yo digo y lo hemos hablado personalmente, no estamos de acuerdo en montones de cosas, pero yo no le voy a discutir a él si es peronista. Yo creo que la mejor definición es que como ser peronista para algunos sectores es malo, para algunos sectores vos decías gorilas o no sé. Yo lo digo soy un gorila con afecto por Eva Duarte, soy hijo de la movilidad social, así que es raro que lo que... No, está bien, pero como lo dijiste vos, lo que te diría es que para mí la mejor definición es que es peronista el que dice que es peronista. Pues ya suficiente hay con cargarse esa mochila histórica. Entonces no vamos a empezar a discutir. Vos decís que sos peronista, pero yo digo que vos no sos peronista. Pero sí, evidentemente, el peronismo tuvo dentro de su seno expresiones que en términos clásicos fueron más de derecha, más de izquierda. Tuvo en su historia, la verdad que recorrió todo el arco. Cerremos esta primera parte política. ¿Soñás con Cristina presidente de vuelta? Yo creo que, mira, en esto, y yo hago política, y la verdad que el otro día me decían, ¿vos querés ser presidente de bloque? Yo dije que no, 20 veces, y a nadie se le puede exigir ser lo que no quiere ser, y menos todavía yo soñaría en ponerle a alguien algo que no desea, que no quiere o que no resulta de un proceso. Yo creo que en estas cuestiones la primera que tiene que dar la voz de aura es Cristina. ¿Y Cristina no desea? No lo sé ahora, la verdad que sé, porque además lo dijo y yo lo venía diciendo hace tiempo, que no quería ser primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a los compañeros, y los compañeros le dijeron, bueno, pero Cristina, si apareces vos en la boleta, vamos a tener muchos más votos. Y efectivamente fue así. Quiero hablar un poco de jubilados y demás, pero no resisto y es chicana. Y es chicana. Es chicana. Bien. ¿Lo fuiste a ver a Debido? No. El otro día fueron muchos compañeros, yo estaba en una reunión, pero fueron muchos compañeros de mi agrupación, de mi bancada, y es una decisión política. Nosotros creemos que Debido, Amado, están presos mal. Y esto independientemente de cómo se resuelvan las causas. Están presos, y lo dice cualquier jurista, es cualquier cosa lo que han hecho. O sea, como que yo diga, te acuso de algo, te acusa muy fuerte el diario, entonces ya sos, y entonces te meto preso, podés tocar las causas. Con ese criterio,
y tomo las palabras de, mirá, Pagni. Pagni decía, con el criterio que los pusieron presos a Debido y a Vudú, tendría que estar preso medio gabinete. Sin duda. Pues si, Entonces, por haber sido funcionario tenías capacidad de entorpecer, siéndolo... Claro, yo para que lo entienda todo el mundo. Acá hay una cosa clara. El tipo que cometió un acto de corrupción o un delito tiene que ir preso, pero hay que probárselo. Porque en Argentina rige el debido proceso. Sí, el debido proceso y la presunción de inocencia, que son dos derechos básicos de nuestra Constitución, básicamente para que no nos agarremos como los neandertal a los palazos o como en el medioevo colguemos o quememos señoras porque digamos que son brujas. O sea que eso se acabó, hay un Estado de Derecho. Bueno, eso es lo que están destruyendo con esto. Entonces, ¿por qué decía Pagni esto? Porque la cuestión es, te acusan de algo, el gabinete de Macri, el entorno de Macri y el propio Macri, bueno, Macri asume procesado, que es mucho más que lo que tenía Vudú antes. Macri era jefe de gobierno, con lo cual podía incidir en la causa de las escuchas que era contra él. Y yo no quiero decir una cosa de la otra, lo que digo es que la justicia tiene mucho más obligación incluso que los políticos de ser ecuánime, porque impartir justicia es la igualdad ante la ley. Entonces no puede ser que por la misma cosa a uno lo metan preso y al otro lo absuelvan. Y eso me parece que es muy peligroso, es lo que está pasando en la Argentina y yo responsabilizo al gobierno. Yo responsabilizo de esto al gobierno. Porque cuando vos sos gobierno, bueno, lo de Milagros Sala ni hablar porque le dieron una orden al gobierno que no cumple, ¿no? Que es lo mismo. Se le acusa de algo, en este caso ahora la están juzgando por un juicio de nuevo, que ella no estaba, que dicen que hay dos testigos, que cambiaron de idea. Bueno, yo digo, todo bien. Si quieren encontrar gente que comete delitos, búsquenla, demuéstrenlo y que jueces, probos, equitativos. Por eso yo digo, a mí me tiran denuncias de cualquier cosa todos los días. Si me tiran una denuncia, lo ponen en los diarios y al otro día me vienen a buscar y me llevan en cana, yo sé que hay mucha gente que a mí no me quiere, pero la verdad es que si vamos a empezar de esa manera, se acabó. ¿Eso es un relato lo que estás diciendo de vos o sospechás que podés terminar preso como Vudú? Mira, no, te digo, yo precisamente a mí no me tienen persiguiéndome con causa de corrupción. Me han llevado a juicio por la de dólar futuro, que no es una causa de corrupción, es un desquicio, que bueno, hoy leía también por estas fuentes judiciales que hablan en los diarios antes que en los expedientes. Entonces me enteraba que el fiscal ahora está tratando de inventar una nueva acusación porque las que le dio Bonadío no sirven para nada y todo el mundo lo sabe. A mí me acusan de que por el tema de dólar futuro, no que me lleve, al principio sí, que algún familiar mío lo había favorecido. Buscaron y el problema es que se encontraron un montón de familiares, pero no nuestro, de Macri. Entonces fue un lío, porque llegó Macri al gobierno, devaluó y un montón de gente ganó plata del gobierno de Macri, incluso el que produjo la devaluación. Entonces después cambiaron la causa y era como que le hicimos perder al Estado un montón de plata porque devaluó Macri, cosa que Scioli decía que no iba a hacer y que si le preguntan va a decir yo iba a dejar el dólar a un nivel que... Y era 50 y 50, o sea que podría no haber pasado nada. Pero ese valor lo ponen en 50.000 millones de pesos. Bueno, con las LEVAC, para mantener el tipo de cambio, ya gastaron como 400.000 millones de pesos. Así que con ese criterio, el señor Sturzenegger y Macri deberían estar juzgados por haber perdido plata, que no bajó la inflación, no paró la devaluación, o sea, no sirvió para nada. Pero es tan abstracta la causa, para eso, justo a mí, con eso no, y yo confío que el gobierno, porque es responsabilidad de Macri, que además por los diarios apretan a jueces. Salen los diarios, que se junta una mesa judicial a ver qué causa avanza y qué causa no. Te digo la verdad, yo supongo que tu audiencia no está muy de acuerdo conmigo, pero 2 segundos, cierren los ojos, reflexionen, si éramos nosotros cuando éramos gobierno y pasaban estas cosas, hubieran dicho, están destruyendo la República, son una dictadura, por la mitad o un tercio de esto. Y eso a mí me preocupa, porque me preocupa que la gente deje de pensar, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea de este programa, pero vos es que tus más acérrimos críticos jamás dijeron puso la mano en la lata, lo digo lo más gráficamente posible. O sea, hay gente que dice no me gustó lo que hizo, hubo inflación, etcétera. Eso es la política. Pero digo, pero me parece que es un valor, iba a ser un pro, con perdón, pero te iba a complicar, digo, es un valor. Por eso la pregunta mía es que siempre me hago un tipo que ni los más acérrimos críticos lo sospechan de corrupto. ¿Compartías el gabinete con Debido, con Vudú? ¿Te hacía ruido? No, yo creo que era un gobierno... El carácter del gobierno era eso, a gente que le gusta, gente que no, gente que está de acuerdo, gente que no, gente que cree en nuestras ideas y convicciones, gente que no, pero el carácter es eso, es un gobierno de corte popular y eso era el carácter. Después, si a alguien se le descubre, se le prueba un acto de corrupción, como pasó con algún funcionario, como pasa, qué sé yo, en gobierno de derecha, de izquierda, de lo que sea, bueno, pero yo nunca sentí
de ninguna manera que el carácter del gobierno se lo diera el problema del enriquecimiento de los funcionarios, ni por las tapas, menos todavía de Cristina. O sea que yo no, para nada. Ahora, lo que sí me parece que es cierto es que a mí me dieron un cargo que es ministro de Economía y antes viceministro de Economía. Y yo sé que todo el mundo dice, no, él no roba. Bueno, pero el ministro de Economía, el viceministro de Economía y un tipo que decían que tenía un montón de poder, todo el mundo dice que es honesto, ¿no? Entonces ya no habla de mí el problema nada más, sino de una inconsistencia que creo que tiene que ver con una campaña, que tiene que ver con una campaña mediática, que tiene que ver con cosas absolutamente inverosímiles, que es no reconocer nada de lo que se hizo, ninguna obra, las mejoras que hubo, nada, y poner una frase que para alguna gente menos politizada y alguna gente muy prejuiciosa con el peronismo y con nosotros, bueno, le cierra toda posibilidad de pensar. Dice, se afanaron todo. Me parece que es un empobrecimiento muy grande de la cuestión política, y que no era el carácter del gobierno, que todo el mundo sabe, todo el mundo que entiende sabe, porque incluso el propio macrismo, que yo hablo, nadie piensa que ese es el problema. Nadie piensa. Y yo me acuerdo porque en un momento el gobierno de Menem, un gobierno con el que yo fui oposición desde el anonimato, desde la universidad, desde el sindicalismo universitario, pero el neoliberalismo nunca me gustó, nunca sirvió y siempre perjudicó al país, desde mi punto de vista. ¿Cómo lo está haciendo ahora? Digamos, con sus notas. ¿Menem es Macri? No, ahora vamos, pero lo que quiero decir es que a Menem le empezaron a plantear temas de corrupción. Y vos fíjate que Menem es reemplazado por la Alianza en el 99 por cuestiones de corrupción, básicamente. Y mirá qué drama que hubo. Lo cambiaron a Menem, teóricamente, porque el problema que había era que era muy corrupto, y vino otro gobierno que hizo las mismas políticas económicas. Y terminamos en un desastre porque lo pusieron de nuevo a caballo. Está bien. Entonces, yo lo que digo es que el tema de la corrupción es grave en toda América Latina, es grave en todo el mundo. Ha pasado casos por todos lados, por ejemplo con los Panama Papers. Los Panama Papers acá no, porque Macri tiene una cobertura mediática del demonio. Porque en cualquier país te encontraban una cuenta en un paraíso fiscal y te echaban del gobierno. Quiero ver el tema de las ventanas. Pasó por ahí lo de Milagros Sala. Quiero decir formalmente que no lo comparto, lo discutimos otro día. No comparto. Sí, me parece que es interesante la discusión de Vudú. Es una detención rarísima, lo dije acá y todo esto. Pero digo, vos abrís ventanas, es decir, a veces vas a todo o nada. No fue una cuestión de aparecieron hechos de corrupción con Menem. Río Tercero, las armas. No, es que yo no lo estoy aparecieron con el minimizando. kirchnerismo. José López, Julio De Vido, Chicone. Pero sí, pero fueron 12 años y medio de gobierno. Me parece que todo el mundo entiende que fue un gobierno de naturaleza distinta. Todos los... ¿Pensás que están presos porque tenían un gobierno nacional y popular? Yo creo que ahora hay una persecución política sobre nosotros, y me incluyo. Pero De Vido, ¿está preso porque era un ministro de un gobierno nacional y popular? ¿O Mira, porque por las mismas acusaciones, si fuera macrista no estaría preso. Así que sí, tengo que concluir que sí, que es un preso político, ¿sí? No estoy diciendo... Precios de gas natural licuado, yacimientos carboníferos... Pero, mira, no soy experto en las causas, lo único que te digo es que si vos mirás, incluso salió en los principales diarios, está imputado el perito que dijo que había sobreprecio ahí, vos lo sabés. O sea, no tiene nada probado. Entonces, si vamos a meter en cana... No, el estar en cana es una cuestión... Y es lo que me acabo de preguntar, ¿por qué está en cana? Por una cuestión política. Porque el gobierno tiene como política... El gobierno tiene como ¿Macri lo puso preso a De Vido? Y no hizo nada ante el país donde él es presidente para que esto, que mucha gente, incluso del palo de él, dice que es indignante, que un tipo lo acusen de algo, lo digan en los diarios y después lo lleven descalzo a la madrugada, en cana, sin haber podido ni siquiera dar una declaración. Lo que no quita que sea inocente o culpable, pero eso se prueba en un juicio justo y con la garantía. Y con los recursos, digo, Menem está en el Senado con una sentencia firme. ¿Y por qué pasa esto? Por una cuestión política. Es una cuestión política. El gobierno le está pidiendo, lo dijo Macri, lo dijo 20 veces, que quiere ver resultados y bueno, y apura la justicia reacciona así, una parte del Poder Judicial. Yo no soy experto en estos temas, lo único que te digo es que está quebrando la regla de la Constitución para hacer algo que le sirve políticamente, porque indudablemente si a alguien le sirve políticamente es a Macri. Entonces yo digo, como no se expresa en contra, como no ha dicho nada ningún funcionario, de esto de poner preso a alguien sin proceso, sin defensa, y eso va más allá de la persona, porque esto le puede pasar a cualquiera. Mira, el otro día le puede pasar a cualquiera, y es grave. Entonces yo no puedo más que pensar que el presidente Macri no comparte ni que esto sea grave, ni que le puede pasar a cualquiera, y digo, si está escuchándome Macri, a él le puede pasar, porque con los mismos motivos que pusieron preso a los últimos que pusieron presos, lo pueden poner preso a Macri mañana.
y no tiene fueros tampoco. Entonces, yo digo la verdad y pasa con familiares de él. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo en su lugar. Y esto no quita, y lo repito 20 veces, hay que investigar a fondo, hay que hacerlo con ecuanimidad, hay que hacerlo con justicia. Hay que impartir justicia. Otra cosa es usar políticamente el Poder Judicial, y eso ha sido muy malo en toda la historia argentina. Y lo estamos viendo también con hechos de represión. Incluido en el kirchnerismo. Mira, sí, pero si vos decías, yo me quejo de cómo intervienen en la justicia, las cosas que hemos visto ahora son, te digo porque yo estaba en el gobierno, 100 veces más, rompió el termómetro esto. Lo dicen los funcionarios, mira, tienen operadores en la justicia. Angelici es un operador en la justicia, lo dice todo el mundo. Carrió, que es parte del gobierno, está diciéndole al juez de la Corte Suprema, al presidente, que es un chorro. Lo dice así, en estas palabras. Entonces están operando sobre la justicia todos los santos días a la vista de todo el mundo. Y después la justicia o alguna parte reacciona de esta manera. Yo obviamente lo que creo que es un deterioro muy grande. Y me parece que es malo para todos. Y me parece que está a tiempo el gobierno, si no es responsable, de hacer 1000 cosas para esto. 1000 cosas para esto. Y está haciendo todo lo contrario. Mirá Laura Alonso, el otro día, un tuit diciendo, creo, mirá, lo vi de ojito, pero así como que tiene que ir a la cárcel tal persona, o tiene que... Bueno, presión sobre la justicia, alto funcionario del gobierno. Nunca en el kirchnerismo pasó eso. Por una cosa así, el periodismo estaba indignado. No, pero está bien, pero ponele... Era el juez, el kirchnerismo defendió 2 veces... No, pero en el Consejo de la Magistratura, hoy, vos fijate, lo cambiaron. Mirá lo que pasó con este último con juez. Freiler, Sí, con Freiler. No, pero con Lijo ahora, por ejemplo. Pero el propio gobierno dice hay que echarlo, después hace algo, no dice no hay que echarlo. No quiero caer en la trampa del pasado, porque si no terminamos en el pasado. Es verdad. Pero ¿sabes por qué? Lo que sí hay un principio que yo aprendí, que es que el delito de tu oponente político no extingue el tuyo. No hay, viste que en derecho civil, cuando yo te debo plata y vos me debes, compensamos. Digo, entonces... Vos podés indignarte lo que pasó, pero no te podés olvidar de Afay tratando de tirarlo por la ventana, Ollarvide defendido 2 veces por Diana Conti, la ley de subrogancia, a los amigos jueces. A ver, Macri asumió y nombró jueces de la Corte Suprema por decreto. Lo hacía Cristina un espanto. Y nos bombardeaban. Nos bombardeaban. O sea, pero bueno, sí, digamos, lo que quiera. No, me parece que el punto está y tu punto está. Yo lo que digo al respecto es que creo que hay una situación donde está en peligro el Estado de Derecho. Yo lo creo, lo veo, porque son derechos básicos de cualquier ciudadano, y aplicando esto como otros casos que ahora con hechos de represión, lo mismo, infiltración de las marchas, aparición de encapuchados que hacen siempre lo mismo y que no son parte de la marcha. Durante 12, mira, el otro día en una visita a una provincia, viene una señora y me dice, mira, mi hijo no es kirchnerista, fue a todas las marchas contra ustedes, a todas, nunca vivió un hecho de represión en una marcha. Nunca tuvo miedo de ir a una marcha. Marchar, expresarse, no era un hecho contra el gobierno. No era un hecho que te podía generar terminar en cana. Y ahora pasa todos los días. Son cosas graves, ¿eh? Son cosas graves. Yo lo veo muy grave, ¿eh? No porque extinga y no podamos discutir todo lo que quiera discutir. Sí. Lo podemos hacer, tendremos posiciones distintas. A mí me parece que hay una doble vara. Sé que se lo estoy diciendo a la persona no indicada porque no era tu área. O sea, con vos podemos discutir inflación o qué sé yo qué. Pero digo, a mí me sorprende que una parte del kirchnerismo haya tenido una epifanía de Estado de Derecho cuando salió del gobierno. Se hubieran dado cuenta cuando estaban en el gobierno. No, pero bueno, ¿sabes qué pasó? Me parece con eso, por lo menos mi sensación, sin efectivamente ser un especialista en el área, que a nosotros nos acusaban. Ponele, había algo que era dudoso para algunos que pensaban una cosa, otra, media biblioteca, y nos acusaban de haber hecho un delito aberrante. Los mismos que hoy están en el gobierno y hacen cosas de 100 veces más calibre que las cosas que nos acusaban a nosotros si eran un desastre. Entonces, eso sí me parece que es una doble vara difícil de sostener, como varias cosas que están pasando con este gobierno, que parece ser una cualidad. Parece ser una cualidad. Eso de, por ejemplo, para tomar casos, claro, nombrar jueces en la Suprema Corte por decreto. Es escandaloso. Una locura, es un escándalo. Es escandaloso. Lo hicieron y bien asumieron, y esas mismas personas, si lo hacíamos nosotros, hubieran puesto el grito en el cielo. Pero se entendió perfecto. Sí, ese es mi punto. Podemos hablar de cuestiones muy concretas. Háblale a un jubilado que te está viendo en este momento y que por allí no está en lo fino de lo que se debatió ayer en el Senado y que ahora va a la Cámara donde vos estás. Le hablo al jubilado. Es así. Te quieren sacar la plata del bolsillo. La que es tuya y es tu derecho.
hoy hay una forma de calcular las jubilaciones que está consagrada hace bastante tiempo, la movilidad jubilatoria, y lo que quiere hacer el gobierno, y voy a decirlo con todas las letras porque lo detecté, lo dije y está pasando, porque se lo indicó el Fondo Monetario Internacional, como siempre que pasó esto. La última vez que vino el Fondo Monetario Internacional le dijo, cambien la forma en la que se ajustan las jubilaciones para que sea menor. Y lo que está haciendo el gobierno es eso para, llamémoslo entre comillas, ahorrarse plata. Dicen, calculan 100.000 millones de pesos. Van a agarrar la plata que está en el bolsillo y le corresponde a los jubilados, sacarla del bolsillo de los jubilados y usarla para otra cosa. Después podemos discutir para qué, porque esto también tiene una historia que tiene que ver con el fondo del conurbano. Todas las reformas de este gobierno se encadenan y son complejas. Yo lo que digo es con los abuelos no. Y digo que si estoy hablando con un jubilado que está viendo este programa, probablemente votó a Macri. Lo votó Macri en el 2015 porque Macri le dijo 82% móvil. ¿Qué quería decir? Que según ellos la jubilación era muy baja y había que subirla mucho, como 20 puntos en términos de salario real, cuando estábamos nosotros. Llegó Macri y las jubilaciones bajaron en 2016 10 puntos, porque fueron por atrás de la inflación. Y este año y el año que viene, que deberían recuperar lo perdido, le cambian la fórmula. Con la fórmula que hay, le corresponde un aumento más o menos del 12%, ahora en marzo. Con la fórmula que propuso Macri, en vez del 12%, 5,1. A ver si con la modificación, 5,7. Y lo otro que le digo a los futuros jubilados, están extendiendo la edad jubilatoria. La están extendiendo, porque aparece como optativo. Están extendiendo a 70 años la edad jubilatoria. Son todas recetas que viene el Fondo Monetario Internacional. Y yo no por poner el Fondo Monetario Internacional que nos quiere dominar, quiero explicarlo para que lo entienda todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional hace las veces de representante de los tipos a los que nosotros le debemos plata. ¿Y qué dicen esos tipos? No le den la plata a los jubilados porque nos deben a nosotros. Entonces es una política de austeridad, de ahorro, que la aplican acá, la aplicaron antes, la aplican en otros países, la aplican en Europa, es austeridad. Bajar las jubilaciones es una orden prácticamente que dio el Fondo Monetario Internacional. Hoy no corresponde, mira, termino con esto. El gobierno le prometió a Macri le prometió en campaña en 2015 el 82% móvil. Llegó, la tiró a la basura esa promesa. Pero ahora da un paso más. Fuimos a las elecciones de 2017 y no avisó que iba a bajar las jubilaciones, porque no lo avisó. Como Marcos Peña dijo que no tenían preparada una reforma laboral, lo dijo con todas las letras, vos te lo acordás. Mentira, de nuevo estafa, de nuevo mentira. Van a la elección, estos son la baja de las jubilaciones, la extensión de la edad, la reforma laboral, la tienen acá en el cajón, terminan la elección, dicen ganamos, la gente nos dio un apoyo. ¿Para qué? Para esto. Pero lo tenías en el cajón. Hoy Ismael Bermúdez, que es de Clarín, digo, insospechado, digo... No es muy kirchnerista que digamos. Claro, hoy dijo, charlando con él, nos decía, el aumento en marzo debería ser 1.200 pesos, va a ser 570. Ese es el número que tenemos todos. ¿Qué dice el gobierno? No tenemos más remedio que hacerlo porque el kirchnerismo, en su pesada herencia, dejó quebradas las cajas. Sí, van 2 años donde el macrismo aumentó el déficit fiscal. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el Fondo Monetario. ¿Por qué aumentó el déficit fiscal? O sea, ¿por qué hay un agujero? Si el nuestro decían que era espantosamente grande, ahora creció como 40% el déficit fiscal en términos de porcentaje con respecto a las cuentas públicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el medio? Perdonaron impuestos. Así como dice, no me queda otra que pagarle menos a los jubilados, le perdonó el impuesto a las mineras. En el blanqueo le perdonó el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los ricos. El impuesto a la gente que tiene propiedades lo empezó a bajar. Incluso si eras buen pagador, no te cobran nada. O sea que es un gobierno que le viene perdonando impuestos a sectores amigos del gobierno hace tiempo, está generando un déficit cada vez mayor y ahora dice, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cuál es la única salida que nos queda? Sacárselo al jubilado. Que el gobierno gana las elecciones diciendo que viene a defender al jubilado. Entonces es una contradicción política, no es inevitable, no tiene que ver con nosotros, sino que es una política económica distinta que además, si fuera la primera vez en la historia que alguien le va a sacar plata a los jubilados, pero todos los gobiernos neoliberales de la historia argentina hicieron esto. Del 13% para acá. El 13% que hizo la Alianza, después durante Menem se congeló en 150 pesos durante 12 años, Norma Pla.
la jubilación. Claro. O sea que castigar a los jubilados parece un hobby de los neoliberales. Acá tomo esto que me parece que es interesante. Vos decís, ganaron las elecciones. ¿Será porque, como vos decís, hubo una campaña mediática, un blindaje, no se contó todo esto? ¿O será que fue tan duro, tan tremendo el gobierno del kirchnerismo que a la gente la espantó y dijo, antes del kirchnerismo cualquier cosa? Pobre Macri si es así, porque no tiene ningún atractivo. Sería que todos lo votan porque no quieren votarnos a nosotros. Yo, lo que te digo de esas interpretaciones, a mí me parece, y sin ser sociólogo, otra que no es mi especialidad, pero hago política, estuve haciendo campaña, escuché mucho a la gente, fui por todos lados, fui por el interior de la provincia, anduve por Tres Arroyos, por Olavarría, por lugares donde nosotros perdimos, en algunos de esos lugares con mucha diferencia. O sea que estuve escuchando a la gente. A mí me parece que es difícil decir lo votaron a Macri por tal cosa, porque hay 500 millones de situaciones distintas. Hay gente que lo vota a Macri porque coincide con estas políticas. Hay gente que a pesar de que Macri le está haciendo mucho daño a la economía argentina, desde mi perspectiva, le está endeudando en cifras multimillonarias, que tampoco tenía ninguna obligación de hacer eso, ninguna obligación. Está ajustando y al mismo tiempo generando más déficit, tampoco tenía obligación de hacer eso. Está generando la bicicleta financiera más grande de los últimos años, que nos felicitan todos los timberos del mundo, porque acá ganás guita sin hacer nada, pero eso también mata a nuestra industria, mata al trabajo. Pero lo que yo sí puedo ver es que en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral del país, el kirchnerismo, Cristina, saca 37 puntos. 3,5 millones de votos, es un montón de votos. Yo no llamaría en esa elección que hubo un repudio, que todo el mundo tiene una evaluación de que fue malo. Sí están muy divididas las aguas, y sí hay, permíteme que te lo diga, un efecto de una mayoría tan abrumadora en los medios de comunicación, que además a mí me tocó, un paréntesis, recorrer, bueno, siendo ministro, ¿no? Por mi responsabilidad de ministro, pero bueno, uno va, qué sé yo, a cualquier cosa, a la reunión del Fondo Monetario en Washington y prende la tele a la noche. Yo sé hablar inglés, sé hablar francés, sé hablar, bueno, y la verdad que la sorpresa mía es que el segmento político en las televisiones de esos países no es ni siquiera el noticiero no es político, tiene elementos políticos, pero no hay análisis Relatan político. noticias, sí. O sea, informan las noticias. Acá es político el programa de las 7 de la mañana. El programa de entretenimientos dicen que el kirchnerismo es malo. Lo he oído yo, porque es lo que piensa el conductor, pero se lo permiten filtrarlo. Es decir, han politizado con esta cosa de la grieta presunta, prácticamente... ¿Presunta? Sí, yo creo que también es un fenómeno difícil de entender. Ahora, si querés, vamos a eso. Pero sí, lo que te podría decir es que esta última elección, primera vuelta en la provincia de Buenos Aires, gana el kirchnerismo, por una diferencia muy pequeña, una diferencia que además fue ocultada porque hicieron un papelón como yo nunca vi, festejaron una elección que perdieron. Pero es cierto, en segunda vuelta el kirchnerismo vuelve a crecer, crece 4 puntos, pero el oficialismo crece 7 puntos. Pero, Axel, y ahí le saca la diferencia. Axel, Entonces, yo no creo que... Perdieron la elección y perdieron en 15 provincias. No, bueno, el kirchnerismo... Bueno, también ahí hay una cosa, la oposición fue dividida. Yo creo que ese es un mérito de Macri. La dividió Cristina. No, yo creo que ese es un mérito. Hizo un partido distinto. No, yo creo que ese es un mérito de Macri. La verdad que las elecciones de medio término son elecciones locales. No hay, digamos, puede haber una expresión nacional, pero eso le sale al oficialismo. La verdad que cuando nosotros éramos oficialismo también nos salía relativamente fácil, por diferentes formas, conseguir una unificación de todas las expresiones provinciales. Pero si no, es normal que en cada provincia vaya un partido. En algunos son partidos provinciales que eran parte de nuestro frente y que yo diría casi que lo siguen siendo, pero no fueron con el mismo nombre. En otras provincias fuimos divididos, pero no, de ninguna manera. Yo con esa lectura lo que te diría es que son 14, si no me equivoco. Bueno, 15, 14 de y el las 24 capital. Provincias, el oficialismo gana 14. 15, 14 bueno, más en la capital. Bueno, sí, la demás pierde con diferentes expresiones de la oposición, que evidentemente es una responsabilidad nuestra y de todos unificar esas expresiones de la oposición. ¿Sabes que esto me parece como un síntoma, digamos, negar que perdió la elección? Pero lo acabo de decir. Pero digo... Empecé diciendo eso, me decís que perdió la elección. Sí, perdimos por 4 puntos la provincia de Buenos Aires, que es donde se presentó Cristina. En otros lugares ganamos y tampoco digo ganamos nosotros. Tampoco digo ganó Cristina. Sí, sería. Bueno, es que no sé, porque, a ver, te doy varias jurisdicciones donde ganaron expresiones del peronismo
que no fueron con el nombre Unidad Ciudadana. Entonces, bueno, habrá que ver cómo resolvemos eso, donde hay que resolverlo, que es en una elección presidencial. Yo el tema de la unidad, del peronismo, del campo, porque esto es más que el peronismo, del campo popular, esa unidad es algo que tenemos que buscar para la elección presidencial. Para que alguien que no quiere votar a Macri de nuevo, que está diciendo que va a ser candidato, tenga una alternativa que se le presente como, claro, no salía de un huevo anteayer, pero sí con rasgos novedosos, con rasgos de futuro. Para que lo manejemos, quedan 10 minutos de nota, de los 50 que teníamos, para que veamos, pues los dos tendemos a extendernos. ¿Qué quedó de TNT? Bueno, la prehistoria. Que recordemos a la gente, era el movimiento tuyo en la universidad, tontos pero no tan... ¿Cómo era? Sí, tenía muchos nombres. Sí. Uno bastante famoso era ese. No, era un movimiento independiente en los 90 de oposición al neoliberalismo en la universidad y en el gobierno. Éramos, llamémoslo, antimenemistas y anti-yuberofistas, que en ese momento era la universidad. No quiero ponerme con cosas... de la prehistoria. De la prehistoria, sí. No, como fuerza fue una fuerza estudiantil y después una fuerza de graduados. Y después, en 2001, un frente de agrupaciones independientes gana la Federación Universitaria de Buenos Aires. El presidente de la federación era de ese frente. Y después de eso, sí, yo diría la gran mayoría hoy forma parte del Movimiento Nacional Popular Democrático, todos casi diría, del kirchnerismo, la gran mayoría. Sí. Definite vos económicamente, para los que somos ignorantes en economía, y definía al ministro Duhovne si es quien vos crees representa el modelo de Macri. No, no representa el modelo Macri. No representa el modelo Macri. Para mí. Yo políticamente, económicamente, digamos, en orientación, yo te diría que con respecto, tiene diferentes capas, pero la más sencilla, yo creo, sería decir soy keynesiano. Lo que pasa es que el keynesianismo en la Argentina se llama peronismo. Los gobiernos de corte nacional y popular que piensan en el mercado interno, desarrollista, ¿te gusta también? Porque es una forma latinoamericana del keynesianismo. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa esa escuela teórica? Que los países periféricos tienen posibilidad de industrializarse. Para industrializarse necesitan tomar determinadas medidas que son las contrarias a las que toma Macri hoy. Esa es la verdad. Abrir la economía y que te entre una aluvión de importaciones, te funda toda la industria, no es una. Deteriorar lo que la clase media puede comprar, lo que los asalariados pueden comprar, lo que los jubilados pueden comprar, no es una. Necesitas mercado interno, necesitas poder de compra, necesitas crecimiento económico en base a tus propios motores. Desintegrar la región, que es lo que está haciendo Macri, tampoco es una. Nosotros creemos que la región es un apoyo importante, una plataforma importante para el desarrollo del país. O sea que mercado interno, desarrollo de la industria, bienestar social, justicia social y obviamente, digamos, una coordinación de las políticas en toda Latinoamérica. Son factores que todos esos son las antípodas de lo que piensa el gobierno. Que además es un gobierno que tiene una cualidad rara para ser... Decir que Duhovne no representa, ¿por qué? No, porque me parece que este gobierno ha hecho algo raro con el área económica. La ha descuartizado, ¿no? De lo que era el Ministerio de Economía, ha generado dos ministerios, uno del ajuste, que es Hacienda, y otro el endeudamiento, que es Finanzas. Y después tiene un Banco Central que a veces parece estar tomando políticas que van en contra de la política económica que está anunciando el Ministerio de Hacienda. O sea, tiene tan grandes contradicciones en el discurso económico que es muy difícil encontrar cuál es la línea. Además, tiene un Ministerio de Producción que dice que va a desarrollar la industria y hacen todo lo contrario también. Entonces yo creo que, como este es un gobierno muy durambarbizado, digamos, que dice guiones, que es lo que los focus groups dicen que la gente quiere escuchar, entonces puede decir una cosa y al rato la otra. Entonces a mí me cuesta encontrarlos en el discurso. Me resulta más fácil entender qué hace este gobierno en el boletín oficial que en los discursos que dicen, porque te pueden decir, ahora le vamos a devolver la plata a los jubilados a través del IVA. ¿Cómo va a ser? Bueno, el jubilado tiene que vestirse de Superman, volar hasta la luna, volver y le vamos a devolver 300 pesos. Entonces no le vas a devolver la plata a los jubilados. Estás haciendo otra cosa. Dicho y hecho, hicieron un programa para devolverle la plata a los jubilados, no consiguieron ni un 6% del objetivo que plantearon cuando vinieron a votar la ley. O sea que es todo falluto, son leyes fallutas.
¿Por qué? Porque tienen un objetivo como el blanqueo. El blanqueo era blanquear, nosotros decíamos, ¿no será esto para que blanqueen los familiares? Cuando se lo prohíbe el Congreso, por decreto se lo permiten y después una filtración permite ver que sí. Entonces, la verdad que dice una cosa y hace otra. Pero yo creo que en términos así conceptuales, no ha inventado nada este gobierno, por eso también primero devalúa, después empieza a apreciar la moneda, ¿no? Que ahora todos dicen está atrasadísimo el tipo de cambio, los sectores económicos. ¿Por qué estas contradicciones? Porque aplica el manual del neoliberalismo. En una época complicada porque el mundo no está neoliberal. En los 90, Menem, cuando decía voy a abrir la economía y voy a ser el mejor alumno del FMI y voy a tener relaciones carnales con Estados Unidos. Para decirlo sencillamente, el presidente no era Trump. Porque Trump, ¿qué es lo que dice ahora? Yo voy a cuidar solo lo mío. ¿No? Un vivir con lo nuestro. Una América para los americanos. Bueno, entonces Macri se choca con un mundo proteccionista y él quiere abrir nuestra economía. ¿Cuál es el resultado de un mundo proteccionista y agresivo en lo comercial cuando vos abrís la economía? Te llenan la canasta de goles. No te dan nada, como parece que quiere ahora firmar con Unión Europea, Mercosur, no te dan nada y te piden todo. Entonces, yo creo que hay ciertos dislates de lo que está pasando que son difíciles de explicar en lo discursivo. Lo mismo, es un gobierno que iba a bajar la inflación. Macri dijo, vos te debes acordar, la inflación es lo más fácil que tengo para hacer. La voy a bajar en 2 minutos. Llegó al gobierno, en 2016 lo que consiguió es el récord de los últimos 20 años de inflación, 41, 42%. Y 2017, si le va bien, 24-25, va a tener un poquito más de inflación que la que había en 2015 cuando fue electo presidente, según las consultoras de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, ponele. Entonces, la verdad que no coincide lo que dice con lo que pasa. Nos quedan unos minutos y quiero decir algo más personal, pero digo, qué bueno que ahora puedas reconocer que había inflación en el kirchnerismo. ¿Te acordás cuando el presidente lo negaba? No, pero mira, yo saqué precios cuidados, saqué hora 12, saqué su beneficio. Y siempre dije que eran planes antiinflacionarios. Incluso en el 13... Rompieron el termómetro del perdón, en el 13 cuando anuncio la inflación mensual, en el 14, principio del 14, después de la devaluación, cuando anuncio la inflación, digo 3,7%. Voy yo y pongo la cara. 3,7% este mes. Que era una inflación muy alta. Y digo, ¿qué vamos a hacer con esta inflación? Atacarla con esta medida, que es controlar los precios, cuidarle el bolsillo a la gente. Conseguimos que bajara la nafta, y no que bajara 2 días hasta que revisamos la fórmula y subió, que bajara la nafta, que bajara los electrodomésticos, que reabrieran. Hicimos un plan de crédito como la era 12 para que la gente pudiera tener 12 cuotas sin interés, que se le habían cortado. Es decir, tomamos medidas en ese contexto a favor de la gente. Yo creo ¿Ganaste o perdiste la batalla contra la inflación? No, faltó, sí, indudablemente. Faltó. No, creo que, mira, si uno compara, por eso, pero como está toda esta polémica, tomemos las consultoras y los datos de la Ciudad de Buenos Aires, que era macrista. Y mirá lo que te digo, del 2014 al 2015, bajó casi a la mitad. Según estas consultoras, me lo anoté. Porque como hasta octubre, medime. En tus 2 años aumentó 75% la inflación. Medime hasta octubre, por eso, pero en 2014 hubo una inflación muy alta por la devaluación. Yo siempre dije que la devaluación es inflacionaria y también dije que era una inflación producto de una corrida. Y en 2000, todo el mundo lo decía, terminamos con una inflación más baja que la que está logrando este gobierno. La próxima que vengas... Pará. Y sin arruinarle la vida a la gente. Sí. La próxima que vengas no nos dejemos hablar de política, hablemos de cuestiones técnicas. Me queda un minuto, espera. ¿Nos morimos y qué pasa en la vida? Nos morimos. Ahí, No sé, don't know. Don't know. Imaginemos que te reencarnás. Sí. Sabiendo lo que fuiste. Sí. Te reencarnás en Macri. ¿Vale eso? ¿Macri bebé o Macri adulto? Te reencarnás en Macri. Qué lío. Soy millonario, ultramillonario. Mi papá es Franco. No. Deja. Te reencarnás en Cristina. No, pero es un ejercicio difícil. La verdad que yo le tengo una admiración enorme a Cristina Kirchner. Enorme. Pero creo que no podría hacer ni un día esas cosas que ella hace. Te reencarnás en Trotsky. Sí. No hay celular. En esa época, qué lío, qué vida. Mira, yo de la gente, no digo Trotsky, toda la gente del siglo XIX, bueno, Trotsky fue 20, pero toda la gente del siglo XIX, uno ve la obra completa, de cualquiera de ellos, sea de derecha, de izquierda, es media biblioteca. Y uno que ahora tiene la computadora, tiene el Google,
140 caracteres. Me parece, es admirable la capacidad Bueno, intelectual. entonces, ¿quién querés, en Adam Smith o en Karl Marx? No, me gusta Keynes. Gracias por haber venido. Bueno. Esto es Luis Novares, entrevista hasta mañana. Cuando planeas un viaje, necesitas mucha información. Por suerte estamos en la era de la Big Data. Una infinita cantidad de datos que procesamos para crear experiencias de viaje más personalizadas. Ma ¿quién te va a decir en qué hotel hay un shampoo con leite de coco? ¿Los Big Data? No. Por eso desarrollamos una nueva tecnología, lo último de lo último, Small Data. La primera comunidad global de expertos en viajes que te ayudan a armar tus vacaciones, porque tienen esos pequeños datos que hacen grande cada viaje.